ni dónde caernos muertos. Nada es nada, ni casa. La casa donde vivimos nos la regaló una tía, que es mi tía Emita, que vivía en Estados Unidos y se fue a trabajar y nos mandaba $100 mensuales para vivir. Mi tío Alberto nos regalaba la leche, cada 8 días nos llevaban botellones de leche. Mi tía Emma, mi tía Soledad y mi tía Cookie nos pagaban el estudio. Entonces somos de una familia muy sencilla, ¿sí? Todos estudiamos en universidades públicas. Yo estudié en una universidad privada porque fui monja, entonces la comunidad me pagó en la Santo Tomás y en la Javeriana. Y Jaime me acabó de pagar la maestría. Y ahí lo que uno descubre es que sí, mi papá le decían ratón y trompo, y era muy simpático y muy chistoso. Parece que como luz de plaza y oscuridad de la casa. Yo lo conocí, tengo imágenes de él muere de cáncer en la cabeza a los 39 años. Entonces nosotros lo vimos un año acostado, fue perdiendo, el tumor le toma donde están los sentidos y entonces pierde la movilidad, la visión, después de ser un tipo así muy... Entonces Jaime es esa versión mejorada, entonces por ahí viene un poco. Mi mamá era una mujer muy inteligente, no estudió, pero era muy inteligente. Estudiar es una cosa y ser inteligente es otra. Uno puede ser brillante y sacar unas notas, pero frente a la vida no demostrar ser inteligente. Y nos hizo vivir lo que vivimos nosotros. Mi mamacita, por ejemplo, leía El Espectador, mi mamá era de familia liberal, llegaba, todavía tengo el sonido del periódico por debajo de la puerta, a las 4:30 de la mañana lo botaban, mi mamá lo recogía, lo leía de pe a pa y nos subrayaba lo que le parecía importante leyéramos nosotros. Entonces luego nosotros le echábamos una mirada también. Nosotros somos de los que nos comemos 5 noticieros diferentes, todos. El mayor ahorita es profesor universitario en Phoenix, Arizona. Ese era como el más agringado, ¿no? Él le gustó más ese estilo de vida y él dice que él es feliz allá, ¿no? Y se va a quedar allá. El segundo es Alfredo, que es caricaturista del Espectador, que ha hecho cartones de Garzón desde hace 30 años. Toda la vida lo ha hecho. Lo hizo primero en papel, luego mi mamacita llevaba, lo recibe don Guillermo Cano, lo quiso mucho, porque Alfredo fue jesuita, compartió con el padre Javier Osuna, hermano del maestro Héctor Osuna, caricaturista del Espectador. Entonces por ese lado entra Alfredo al Espectador. Y entonces nosotros, así como cuando su merced se que rayaba las paredes, me imaginé, Alfredo nos hacía las carteleras. Alfredo no habla casi, pero dibuja mucho y es bastante peligroso por ahí, ¿no? El tercero era Jaime y la cuarta soy yo. Y con una mamá, mi papá era profesor de tabulación. Jaime decía que era como la profesión tatarabuela de la ingeniería de sistemas, como para que los niños de hoy entiendan. Sí, porque ellos no conocieron las tarjetas de tabulación, que el doctor Urrutia se debe acordar, y de todas esas cosas que nosotros sí vimos, ellos no. Mi papá trabajó con las Elías Paz del Río, y luego tuvo una escuela de tabulación, pero su socio era muy querido y nos robó, entonces no nos dejó nada, no nos quedó nada. Entonces yo pienso que de ahí viene, pero que también viene de un don de Dios. Yo creo que Dios le dio un don muy grande a Jaime. Entonces desde allá siempre fue lo que nosotros vimos grande, lo que fue en la casa, se burló de todo el mundo. El único que mi mamá le prohibió que se burlara era del Papa. En alguna ocasión llegó toteado de la risa a decir que habían hecho, y cuando el Papa comienza a viajar, Alfredo lo dibuja así en patines, el Papa Viajero se llamaba, le decían el Papa Viajero a Juan Pablo II, y porque él comenzó a ir a todos los países, a visitar a la gente en concreto y a verla en vivo y en directo. Y Jaime se caracteriza y llega muy sonriente a contar a la casa, y mi mamá le dice, cuidadito, usted se va a burlar del Papa. Entonces Jaime le toca irse a RT y decir, es mi hermano, mi mamá le puede dar hasta un infarto y me echa la culpa de que se murió por culpa mía. Entonces no sacan eso, pero del resto se burló de todo el que quiso, ¿no? Bien, me parece más o menos, más o menos. Sí, no, porque es que lo que dijiste inicialmente, Marisol, decías muy contundentemente que él no era un humorista sino un pedagogo. Bueno, eso es discutible. Ahora, uno perfectamente puede hacer pedagogía desde el humor. Es un poco lo que también plantearía con los grafitis que hago.
Pero para seguir expulgando sobre ese perfil de pronto no conocido de Jaime, después de oírte uno entiende, yo siempre lo entendí así, que Jaime hacía parte de esa dinastía, de esa tradición muy cachaca, y hablo de mi papá también. Yo a mi papá le veo un poco el gracejo de jugar con las palabras, y lo digo porque yo a Jaime yo no lo conocí de cerca 2 veces, una vez en el restaurante El Patio, donde él iba mucho. Yo no lo veía a él hablar, no hablo de los libretos que se le hacían y los que él tenía mucho que ver, pero uno lo veía a él hablar y efectivamente todo el tiempo tenía como el apunte, el juego de palabras, que insisto es parte de una tradición muy bogotana, muy colombiana y latinoamericana, pero particularmente bogotana. Todo ese juego de las palabras, los chascarrillos. Entonces vuelvo y pregunto, digamos, independiente de la perspectiva de la pedagogía de él, y ya lo estabas mencionando de cómo tu mamá le prohibió que se burlara incluso del papá, en el curso de su adolescencia, desde su formación académica, el cómo expresaba esa irreverencia, qué anécdotas de pronto recuerdas que le ocasionaron, que ocasionaban esa irreverencia que él tenía contra absolutamente todo poder, ¿no? También. Sí, a ver, Jaime toda la vida imitó los sonidos, imitó la gente, imitó las caras, se burlaba de uno en la cara muy tranquilamente. Uno no podía hablar en serio con él nunca, era un problema hablar con él en serio, mejor dicho. Era la única forma de que a mí se me saltara el bloque, porque yo tenía que hablar de cosas serias con él, especialmente cuando nos quedamos solo él y yo acá en Colombia respondiendo por mi mamá, y con él era muy difícil. En el seminario menor, por ejemplo, le puso sobrenombre a todo el mundo, desde el rector en adelante. El rector era, creo que se llamaba Monseñor Montaño, y él decía que tenía cara en marrano, entonces le puso el chancho Montaño, y le decía, no en la cara, claro, con los niños, con los otros niños, el chancho Montaño, y llamaba al restaurante del seminario, imitaba la voz del rector y decía que por favor le dieran desayuno a Garzón. Bueno, claro, monseñor, sí, su reverencia, en esa época era uno muy respetuoso con él. Entonces llegaba Garzón, se pegaba un desayuno, seguramente de camionero, ¿no? Imagínense, si quiere, claro. Y luego algún día le pasó, y él lo cuenta en una entrevista que le hace Pacheco, que algún día lo vio el rector y preguntó: ¿qué hace Garzón desayunando en el comedor de los padres? Eso era un sitio casi que vetado para los estudiantes. Dijo: pero monseñor, si usted mismo llamó y dijo que venía del desayuno. Eso mismo luego hace Alfredo, mi hermano, pintó la mitad de los murales de Tocayo. Alfredo cuando usted entra a la, no sé si es ahora catedral, no sé si alguno me puede aclarar si se acuerda, pero la parte izquierda de los murales de Tocaima los hizo Alfredo, mi hermano, con la que en ese momento era su novia, que era Patricia Fidalgo, y Jaime iba mucho a ayudarles. Yo pensaba cómo les ayudaría, pero... Y ellos, no me acuerdo si eso es de los carmelitas, ellos manejan un sitio que se llama La Mansión, que es un hotel muy bonito que hay allá. Y entonces Jaime llamaba a la mansión, eran unos padres italianos: hágame el favor, atienda al señor Garzón. Y le decían: sí, padre, lo recibían, le daban comida, le daban hospedaje, y Jaime se quedaba de balde. En otras instancias, algún día, y por eso creo que, no sé si todavía le cogió rabia García Márquez, porque llamó con la voz de Gaviria. Entonces, Jaime no tenía noción de la gravedad de lo que él podía hacer, ¿no? Imagínense. Algún día dijo que iba a ir a una inauguración y que ya iba, y no era él, creo que hablando como el presidente Gaviria, y allá el gobernante de turno esperando en el puente y nada, que llegaba, y era que no iba a ir, y era Jaime el que se metió en algunos líos por eso, claro. Por ejemplo, este político, creo que ya se murió, no me acuerdo, qué pena, qué tal que lo mate, que tiene las orejas grandísimas, que es bien viejito. Sí,
Plinio, le tenía una piedra terrible. ¿Está vivo? ¿Está vivo? Todavía está vivo. Plinio Apuleyo le tenía una rabia espantosa a Jaime Orgullo. ¿Se acuerda que Jaime, como lo imitaba, se ponía unas orejas? Claro. Entonces sí se ganó algunos, y de gente que no, pero Jaime siempre, toda la vida imitó, toda la vida. En la Normal de La Paz, cuando lo echan del seminario, lo reciben en la Normal de La Paz, por eso es pedagogo, es normalista en la normal, donde después, faltando medio año para que se graduara, lo votaron, pero porque Jaime era muy inteligente. Entonces, ¿qué tal que hubiera tenido internet? Harían la que sido a los profesores. Si solo apunte el libro, los cuestionaba. Hay un profesor que se hubiera aprendido la materia solo de leer y volver a repetir. Pues Jaime le llegaba con cosas muy concretas, entonces por eso incomodaba, no era ni grosero ni por eso. Y entonces el rector de la Normal, que era Monseñor Bernardo Sánchez, tenía un Volkswagen y Jaime pitaba igualito, abrían las puertas para que entrara el Volkswagen y Jaime se volaba. Cuando salían a mirar, pues ya no había nadie. Y ponía, eso cuenta, yo me senté con Manuel Salinas, que fue el que estudió con él, porque me parece muy lindo y muy honesto de su parte. Mucha gente resultó ser amiguísima de Jaime, ¿no? Entonces, y no porque yo tenga la lista de los amigos, pero uno conoce quiénes son los amigos, o sea, de quién hablaba él. Y entonces uno de sus amigos del colegio, que se llama Manuel Salinas, que estudió en el bachillerato, decía que se acostaba y ponían él y Manuel los pies así. Entonces, claro, miraban por debajo del portón de la Normal y veían como las llantas, porque ponían los pies así unidos. Entonces decían, ay, sí, ahí está el Volkswagen, y iban y abrían. Y cuando ya venían, veían que ya venían a abrir, se volaban, ¿no? Bueno, eran bastante. Entonces toda la vida imitó a todo el mundo. Tú lo has dicho, Jaime, pues yo personalmente pienso que para hacer buen humor no hay que ser muy inteligente, pero sí estar muy bien informado, ser una persona culta en el buen sentido de la palabra. Y yo siempre la impresión que tuve de Jaime, y era la razón por la cual él podía decir y hacer los chistes que hacía, o satirizar como lo hacía. ¿Qué leía Jaime? ¿Cuáles eran sus autores? ¿Qué música? Pues él terminó finalmente, un poquito desentonado, pero bueno, pero cantaba también. ¿Cuál era la música, los libros que apasionaban a Jaime? Jaime leía mucho. El 24 de octubre, Jaime hubiera cumplido 52 años. Yo tengo un programa de radio que se llama La Banca del Parque, acá dice La Banca del Parque, con Marisol Garzón Forero. Ahora lo tengo en una emisora virtual muy buena que se llama contagioradio.com, por si quieren oír buenas emisoras que lo informen a usted. Contagioradio.com. Modestia aparte. Modestia aparte, sí. Los únicos que transmitieron desde Oslo todo lo de que dijeron los unos y los otros, por ejemplo. Entonces ahí estoy de 10 a 12 del día, de lunes a viernes, y en repetición a las 10 de la noche. E invité a Jorge Escobar, que fue su compañero de la universidad, su compañero de toda la vida, donde con él vagabundeó, con él estudió, con él todo lo imaginable. Ese sí era su amigo de verdad, entonces yo lo invité. Y decía una cosa que me pareció muy interesante. Decía, nosotros al principio pensábamos que Garzón era prologuista, que se leía el prólogo del libro y ya echaba macumba, y no, ellos veían que Jaime leía mucho. Por las manos de Jaime pasó de todo. En mi casa hubo Mao Zedong, hubo de todo en mi casa hubo. Entonces eso fue lo interesante, ¿no? Claro, hay toda una influencia de una mirada crítica. Eso que él hacía en televisión se hacía en mi casa en la sala, por ejemplo. O sea, entonces uno tenía que tener listo el revólver a ver a quién se le iban a montar, porque la montada era bárbara. Entonces leía, siempre leía mucho, se la pasaba leyendo, porque para poder hacer lo que hizo tenía que estar muy informado y muy bien informado. Ahí hay una cosa interesante, es que muchos de los que trabajaron con él, a ratos uno siente que quieren presentarlo como los inteligentes éramos nosotros, el payaso era él y nosotros le pasábamos los textos. No, el equipo que tenía Sociedad, lo mismo que el equipo que tenía Cuac, era un equipo.
estaba Morales, estaba Diego León Hoyos, estaba Arias, estaba Troller, ¿sí? Estaba un psiquiatra, les tocó meterle hasta psiquiatra, porque imagínense, no tengo un poco de locos. Entonces, entre todos hacían los textos. La prueba de la brillantez de Jaime está en Heriberto. Heriberto lo hacía Jaime solo. Jaime no tenía libretos, si recuerdan. Jaime sabía a quién iba a ilustrar y qué era lo que tenía que hacer ahí. Entonces, decirle a su merced tenía un autor especialmente, no. Leía de todo, se informaba, y para ofenderlo a uno le decía, lea para que hablemos. Imagínense semejante insulto. Y música de todo. Yo me aprendí todos los de Alce Acosta porque los puso, esos cassettes, eso era en la casa, eso ya las cintas no podían más de tanto oírlos. Le gustó la salsa, le gustó el rock, le gustó Sting, le gustó los Beatles, le gustó la salsa mucho, el goce pagano, se la pasaba en el goce pagano cuando era chino, cuando le dio la época, hizo que no bailaba, pero le gustaba ir allá. Entonces tuvo como, y le gustaba mucho... Perdóname, cuando era chino es por lo de Mao Zedong o... No, cuando era pelado, cuando era más pelado. Entonces, y por eso era que, y miren que él comenzó, él estudió aviación, comenzó a estudiar, se ganó una beca y se fue para Barranquilla para estudiar aviación, no la terminó, él no terminaba nada, él comenzaba, milagrosamente terminó Derecho, y yo recibo el grado póstumo, porque se agarró con el decano, porque él no, es cuando se mete de alcalde menor de San Juan de Sumapaz, y como San Juan de Sumapaz queda 3 horas desde Usme hacia allá de la colita del distrito, entonces él se dedicó a trabajar y le faltaron tenía que ir a presentar algunas cosas, exámenes y cosas, y entonces el decano, bueno, persona, ¿usted cuándo se va a graduar? ¿Usted cuándo? Y terminó agarrándose, y Jaime, de puro pique, le puso al perro de sociedad el nombre del decano, que se llamaba Leopoldo. Imagínense si el señor iba a dar risa que le pusiera como él al perro de sociedad. El señor me dio el grado a mí después, antes no le cogió una rabia. Entonces eso fue lo único que terminó. Comenzó a estudiar física, comenzó a estudiar un mundo de cosas, y muchas como que se aburría porque sentía que él sabía más que el profesor, ¿no? Porque él leía mucho, y entonces de eso siento que él le cabía realmente el mundo entero en la cabeza y en el corazón. La paradoja, o como dice un amigo, la parajoda de quienes se meten en esto del humor como él y lo viven. Uno podría pensar que, como se dice muchos humoristas, que también, pues como es tan sensible, no sé, es una percepción mía, él siempre tenía también como un dejo, digamos, uno podía pensar que Jaime era una persona que lloraba, por ejemplo. ¿Cómo era esa otra cara de la sensibilidad de Jaime, su vida afectiva? No sé si estoy errado, pero pues uno le oyó de muchas novias, nunca se casó, ¿no? Por ejemplo. No. Jaime no se casó ni tuvo hijos. Yo le decía, usted debe ser estéril, porque con lo vagabundo que es usted, imposible que no. Sí, él era, Dios mío, sinvergüencísimo. Y cuando a él se le comenzaron a torcer los dientes, porque dejó de ir en nuestra época se llamaba dentista, no odontólogo. Y en nuestra época, por ejemplo, para ponerle a uno la anestesia, le ponían con una aguja que parecía de vaca, terrible. Nosotros íbamos donde el doctor Ramos, me acuerdo mucho, que queda al frente de lo que hoy se llama Galería, se llamaba Sears en esa época. Y ahí el doctor le tocaba meterle un bolinillo en la boca para que abriera la boca, porque Jaime no... Entonces le cogió mucho miedo, dejó de ir al odontólogo, no se lavaba las muelas seguramente tampoco, y se le comenzaron a podrir. Tenía 14 focos de infección, y por eso cuando lo operaron se le caían las muelas. Después yo lo veía con cepillito y le decía, usted con esos cepillitos pendejo limpiando esa podredumbre, le olía horrible esa boca. Y yo le decía, ¿usted cómo hace para avisar a esas viejas? Les tocará a las viejas así de sangre. Pero Jaime decía un amigo suyo, y eso, Jaime era un caballero, con las mujeres era un caballero, entonces digamos que enamoraba muy fácilmente, ¿no? Y amaba profundamente, pero era un hombre, yo me imagino que todos esos seres
tan especiales, y digamos que los genios son personas inestables afectivamente, ¿no? Jaime no era que tuviera, quiso mucho a su primera novia, que se llama Inés Másmela, que era su profesora. Cuando él le tocaba hacer una práctica dentro de la normal, y ella, sus profesoras, la maestra consejera se llamaba en esa época, y él se cuadra con ella. Imagínense cómo sería para mi mamá, que se le da un infarto de que esa señora fuera la novia de él. Pero Inés es una gran mujer, la amó profundamente. Se hizo cargo de ahí de unos muchachos y de algunos hombres que son como medio, bueno, en fin. Pero no se casó ni tuvo novias nunca. Pero les acabo de contar lo de los dientes. Entonces se le caen y le toca hacerse la operación para esas preguntas que a veces la gente hace. Jaime se quitó los dientes, no, se le cayeron. Se quedó con los 4 que tenía Heriberto. Esos eran con los que se quedó, y luego le pusieron pues su prótesis. Pero sí lloraba, claro. Jaime, había momentos le gustaba mucho estar solo también. Se iba a La Calera, allá tenía una casa alquilada. ¿Ya vivió solo mucho tiempo? Sí, se iba ya muchas veces, se iba a navegar, tenía un velero, se iba a navegar, le gustaba. Yo me acuerdo mucho cuando mi mamacita se nos agravó. Hubo un momento antes de que él lo maten. Mi mamá después muere a los 5 años después de que lo mataron, además porque el asesinato de Jaime la acabó terriblemente. Pero antes de que lo mataran, como un año antes, mi mamá le dio una infección renal terrible y casi se nos muere. Ese día mi mamá, yo vivía como a 2 casas de mi casa, porque yo fui monjita, me salgo, y cuando vuelvo alquilo una casa ahí cerca, pero estaba siempre pendiente de mi mamá. Y mi mamá tuvo una crisis en algún momento de su enfermedad que no sabíamos qué era. Entonces Alfredo dijo, cada uno dio su diagnóstico, ¿no? A cual más de médicos. Entonces Alfredo dijo que era que mi mamá tenía una depresión. A mi mamá, un día yo la encontré toda ensuciadita, y yo dije, uno de depresión se ensucia, tan raro eso, ¿no? Tocaría preguntarle a un psiquiatra si uno de una depresión le da por ensuciarse. Ensuciarse es que se le sale la popó, por si acaso no está claro el término. Jaime dijo que a los viejitos les daba porque ya no controlaban esfínteres. Mi mamacita, solo faltando una semana, le puse pañal antes de morirse. O sea, hasta el último casi día fue ella solita al baño. Entonces no era que... Y cuando ya viene ese día, le trajimos 4 médicos, y el último dijo, Daisy tiene una infección renal terrible. Ese día Jaime salió a la puerta, se paró afuera, y ese día lo vi casi que destruido, llorando muchísimo, porque vio que mi mamá se nos estaba como yendo, ¿no? Y a él le parecía, nosotros vimos fue mamá, más que papá. Ellos lo vieron. Jaime tenía casi 8 años cuando muere mi papá. Entonces sí tenía momentos. Algún día lo vi llorar por una de esas bellezas de novias que tuvo, que casi lo chifla, y yo le decía que no llorara. Una cosa que uno valora mucho de alguien como él es su capacidad, y esto de los dientes es muy claro. Alguien que tiene esa capacidad de reírse de él mismo y de salir sin ningún problema mueco. O sea, yo creo que eso no lo hace ningún humorista, hace eso. Pero hablando un poco de sus fans, una frase que yo cito mucho, y él decía, de las fans no queda sino el cansancio, dijo él en alguna ocasión. ¿Cómo vivía él esto de la fama? ¿Cómo lo vivía? Igual insisto, las únicas 2 veces que yo me lo encontré, una en el goce pagano precisamente y otra en el patio, uno lo veía y es un tipo común y corriente, desabrochado, súper... Bueno, los medios, y acá que estaba Vicky, que está el maestro de su merced, y bueno, otras personas que han sabido lo que los medios lo suben y lo bajan a uno de una manera increíble. Yo no sé hasta dónde Jaime se convenció de la fama, o si le comió cuento a los medios como tal. Jaime era un hombre único que se podía meter. Él, por ejemplo, veía carros de escoltas y decía 5, 8 son tanto, no sé qué, y era sumando los años de cárcel que se merecía cada uno por la gente que había matado, y los manes se reían.
y les decía en la cara, usted debió matar, usted debe tener como 5 de cárcel, mucha de acá, ¿cuántos van? Pero también los taxistas lo querían mucho. Él se iba a la plaza del 12 de octubre y se comía, porque la fritanga del 12 de octubre es riquísima, entonces le encantaba irse allá a comer. Asimismo se metía con Frechet, ¿no? Y se metía con el presidente, y se metía, o sea, Jaime lograba estar en cualquier espacio. Yo creería que una de las cosas era que mi mamacita trabajó como enfermera, mi mamá fue enfermera, aprendió a ser enfermera, yo digo que por vocación más, porque no estudió, lo aprendió el oficio con las hermanas de la presentación de Onda, y vino a trabajar a Bogotá también siendo enfermera acá. Entonces mi mamá cuidó familias que en esa época se llamaban muy distinguidas, ¿no? Muy prestantes. Entonces nos enseñó a relacionarnos y a respetar, no como los chinos de hoy que les da lo mismo atrás que en la espalda, y nos enseñó como esas jerarquías que en esa época se tenían muy claras y que se exigían mucho. De pronto ya hay una cercanía mayor en muchas cosas. Entonces yo creo que eso lo llevó a meterse en muchos espacios y a él no le daba pena nada, no le preocupaba nada, no le comía cuento mucho a veces al poder, creí como que no, pero sí creo que lo absorbe, el medio es absorbente, el medio a veces como que pide cosas, no cambió nunca con nadie, yo creo que siguió siendo igual con todo el mundo, pero esos medios, sí, de todas formas quiera uno lo envuelven, y ahí es donde uno tiene que saber que uno es de carne y hueso, y como dice en el cementerio de Girardot, aquí yacen las vanidades del mundo, todos vamos a quedar igualitos, ¿no? Para ir un poco redondeando la conversación y tocar el tema que ocupa esta edición del festival, y darle la palabra aquí al respetable público. Uno de los grafitis más largos que he hecho dice: libertad es una estatua, justicia un palacio, ley un almacén, el éxito una cadena y la fama una carnicería de barrio. ¿Se ha hecho justicia ahora que ya se han dado algunas pistas recientes y que incluso ya se está hablando también del esclarecimiento del crimen de Álvaro Gómez? ¿Cómo lo vives tú como familia, como víctima? ¿Qué piensas de esto? No, oyendo antier a la hermana de Alfredo y oyendo a tantas víctimas, yo siento que a este país le falta todavía mucho camino porque se diga la verdad. Nosotros exigimos verdad y la verdad no de ellos. A Jaime se le hace todo un montaje cuando se asesina. Además se ve claramente, y nos lo han ido contando los abogados, todos los atentados que se hicieron anteriores para que pareciera un accidente. Jaime se estrella en mayo del año en que es asesinado, junio, julio, agosto, o sea 3 meses antes. Él trabajaba para la gobernación de Cundinamarca con el SAR antisecuestros, ayudando en las liberaciones, ayudando era ir y decirle: oye hermano, ¿por qué nos falta a este? Y él me decía: me voy a hacer un mandado. Cuando me llamaba para que no me preocupara, me decía: no, yo cuidado, Cuchito, mire que de pronto esa gente no ve televisión y cree, no saben usted quién es, y van y lo matan. Él no recibía ni dinero, gracias a Dios dice que nos hurgaron las cuentas 3 años después, y me imagino que todavía les debe dar risa. A mis compañeros en Contagio a veces les leo que me llegan mensajes que dice: su cuenta de ahorros es 0 pesos, porque no tengo ni dónde caerme muerta. Entonces, además tuvimos una mamá muy servicial, entonces ahí es donde nos enseñó que tocaba luchar por el país y trabajar por él. Yo creo que no ha habido justicia, lo que pasa es que nosotros no nos hemos quedado quietos. Yo, por ejemplo, no me he quedado quieta y no me voy a quedar quieta hasta que nuestro Señor me llame a irme. Estaré y le dejo la tarea a los que siguen. Aquí conocí una niña muy linda de 12 años ayer, Sara, que no conoció a Jaime. Sara no había nacido cuando mataron a Jaime y sin embargo admira a Jaime y ayer lo manifestaba, ¿no?
y son ellos y son ustedes los jóvenes que le contarán a sus hijos, porque lo han querido desdibujar de muchas formas. Hasta en eso ha habido injusticia. Que pongan un Susos, que es un señor ridículo con una caja de embolar. ¿Y ese señor qué relación tiene con una caja de embolar con lo que hace? Entonces miren cómo le tratan de desdibujar a la gente, que lo vendan como humorista. Por eso su merced yo molesto. Claro, el tipo era un tipo que yo desde que lo veía me reía, y no porque le contara unos chistes, sino porque Jaime salía con unas vainas aterradoras. Pero lo venden como humorista para desdibujar su tarea como crítico, como un constructor de conciencia, ¿cómo sería de buen pedagogo que mire todo lo que nos enseñó? Y mire todo lo que hoy todavía sus videos siguen siendo. Yo algún día fui a hacer el lanzamiento del libro en un colegio que me invitaron acá en Cota, y niños que no lo conocieron, ustedes los vieron en la fila hablando como, no, pero es que tú viste el video, no, es que te acuerdas, y habla, además porque esos videos hoy son casi que vigentes, se podrían volver a publicar y serían un éxito, porque, ¿cierto? Porque estamos viviendo lamentablemente, como decía el mismo, lo mismo de antes. Entonces, no ha habido porque no hay verdad, no ha habido porque, decía nuestro abogado, doctor Alirio Uribe, del colectivo de abogados José Alvear, que hay más de 40 hipótesis y se casaron con la de María Arroyave, la señora de ojo biónico que lo vio 100 metros lejos y en un tercer piso, al sicario a las 5:45 de la mañana. Imagínense la escena. Le vio, ojo, mire esto, es que esa vaina es para uno morirse la risa, y lo más ridículo es insultar la inteligencia de nosotros los colombianos, que somos muy inteligentes. La señora vio cuánto medía el sicario y dice, un hombre de aproximadamente 1,79, su merced, a mí me puede dar 1.000 millones y veo un tipo en una moto y no tengo ni idea cuánto mide ese man. ¿Yo qué voy a saber? Casi que dice que tenía una lagaña verde en el ojo izquierdo, nada estúpida, ¿sí? Y con eso tratan de venderlo. A mí ese día que yo fui, porque cuando yo me entero, salgo corriendo al sitio, ya estaba acordonado. Entonces cuando yo voy a pasar, el policía me dice, no pase, y yo le dije, yo soy la hermana, entonces pasé, y lo encuentro todavía en la camioneta, pido que lo tapen, porque eso era como un espectáculo, ahí tomen fotos hasta que ya, y me llevan a mí a la fiscalía, a interrogarme a mí. ¿Por qué Garzón llevaba el vidrio abajo a las 5:45 de la mañana? Porque tenía calor, su merced. Jaime tomó agua de panela toda la vida y era un man que tenía calor a toda hora. Pregúntenle a los que trabajaron en Radionet, que ponían los estudios, quienes hemos trabajado en radio sabemos que los estudios se calientan, entonces hay siempre aire acondicionado, y él le subía el aire acondicionado, y Juana Uribe, que trabajaba con el Garzón, bájale esa vaina, él volvía y le subía, hasta que un día le dijo, ay, pues pélese y no joda, Garzón. Pues él fue y se peló, quedó totalmente desnudo, y fue y se le paró a Luzaida, que era la que trabajaba en la radio, que casi le da un infarto a esa señora, la tuvieron que llevar para la clínica. Y pregúntenle a los que trabajaban con él en Radionet, eso no es mentira. Imaginen un man que lo ve uno con todo por fuera, ese man, ¿qué le pasó? Y riéndose y va y lo saluda. Si una vez en La Calera, ya con esto termino, una vez en La Calera nos invitó, él cocinaba delicioso, porque su gran amigo Jorge Escobar cocina muy rico, le enseñó, entonces nos invitó a todas las primas. Entonces fuimos y estábamos allá, nos hizo un caldo ahí de pescado delicioso, y luego nos decía que allá uno no podía, decía que no íbamos a poner música, que la gente que llevaba música al campo era una ignorancia, no va al campo a oír música, sino a oír la naturaleza y a disfrutarla y a descansar. Entonces él tenía como un morrito ahí detrásito de donde tenía alquilado esa casita, y ahí nos tendió una ruana, unas cobijas, y era hora de acostarnos a contemplar. Todavía Pedro Gómez no se había tirado la calera, entonces uno veía lindo, eso se veía hermoso, ¿no? Divino, desde ahí. Y nos acostamos todos ahí, y claro, nos comenzó a dar calor ahí, tapados, porque la calera hace frío, pero a su vez pues estaba haciendo sol, y de pronto Jaime salió corriendo y se metió a un baño ahí que tenía, y cuando vimos fue que salió sin muelas,
y nos habló como Heriberto. Miren la magia de la televisión, siendo nuestro hermano, nuestro primo, salió y lo volteamos a mirar cuando le oímos la voz a Heriberto. Nadie se dio cuenta que tenía la toalla en la cabeza y del resto estaba desnudo. Una prima dijo, ¿ustedes no vieron que Jaime estaba pelado? ¿Qué? Nadie, porque lo volteamos a mirar, fue lo que veíamos y lo que... Entonces... Bueno, unas cortas intervenciones del público, por favor, si tienen algo.